Crónicas Radio Cadena COPE 97.4. Hola, muy buenos días, mis queridos oyentes. Bienvenidos a mi programa El Arte de Vivir, un día más. Quiero que sepáis que he pensado mucho en ustedes, aunque la semana pasada no se emitió el programa porque me quedé totalmente afónica. Entonces, estoy aquí de nuevo y trataré de poner lo mejor de mí. Hoy tengo un invitado muy especial con nosotros. Ya ha estado aquí en este programa en principio, pero con otro proyecto en conjunto, y no hemos hablado realmente sobre él como persona, como profesional que es. Entonces lo he invitado, me ha aceptado mi invitación al programa, porque realmente es una persona con mucha historia, muchas cosas que contarnos a todos, y realmente estoy muy contenta que está aquí con nosotros. Él es Néstor Raúl Osorio Cantor. Bienvenido. Gracias, Susana, una vez más. Enhorabuena, le cuento a los oyentes que Susana cumplió años hace poco. Si no soy impertinente, pero me consta, es una chica muy guapa, muy inteligente y que los números no los sé. No. Y si los sé, no los voy a contar. No lo cuentes. Pero mira, de todas formas, lo de cumplir años, yo realmente celebro la vida. Me encanta. Cada vez cuando llega mi cumpleaños, lo celebro, porque la vida para mí, desde mi punto de vista, es una bendición. No todo el mundo tiene ese privilegio, esa suerte de cumplir años. Entonces, cuando la gente me dice, ay, otra vez el cumpleaños, no sé qué, no sé cuánto, y digo, mira, acéptalo, acéptalo y estate contento de que cumples años, es celebrar la vida, el nacimiento. Y experiencia. Exactamente. Entonces, muchas gracias, Néstor, que ha sido, llevaba como una semana, porque eres una semana antes de mi cumpleaños, pues la gente felicitándome. La verdad que ha sido una verdadera gozada recibir tantos mensajes de amor en mi móvil, llamadas, redes sociales, mensajes de mi muro de Facebook, mensajes privados. La verdad que lo he disfrutado como una niña, lo he disfrutado mucho. Y llevaba como una semana disfrutando de mi cumpleaños. Era sin parar. Entonces, sí, gracias por recordármelo, porque fue muy bonito. Sin duda lo debiste pasar muy bien, porque te quedaste sin voz. Quiere decir que cantaste muchísimo. No sé qué decirte. No he cantado. Y si canto no lo digo, porque pero no sé si fue el frío o algo energético que tenía que ver con la comunicación, que más me inclino por eso, por lo segundo. He visto ciertas cosas y me ha vuelto la voz. Aún todavía me quedan algunas cositas en la voz cuando me río, pues me queda como un silbido ahí, pero ya está bien. Pues, Néstor, ahora vamos a hablar sobre ti, porque para eso estás aquí, para contarnos un poquito, bastante, porque la verdad que tu trayectoria, cuando estuviste aquí con el proyecto de Acciones Unidas, que formas parte de ese proyecto, que desde aquí saludamos a nuestra amiga Liliana, no hemos hablado sobre ti realmente como persona, como periodista, porque eres periodista de origen colombiano. Llevas muchos años realmente aquí en España. En Canarias, 25 años. Pues bastante tiempo. Sí. Y realmente yo tengo aquí mi pequeña chuleta, como siempre. Tengo varios puntos de los que me gustaría que nos hables por encima. Y para empezar a hablar, si por favor nos puedes iluminar un poco lo que tú quieras decirnos sobre cómo empezó realmente tu pasión por periodismo, porque los trabajos que yo he visto de ti, los proyectos que hemos colaborado, le pones tanto corazón.
y tanto sentimiento. Y yo he participado en varias ocasiones en Radios Patio contigo, en los colegios con los niños. Y yo cuando te veo en tu salsa, la verdad que es una gozada verte. Está ahí, porque ahora me estoy chiquitito ahí populando entre los niños y no sé qué, no sé cuánto, Y a mí me da mucha alegría verte. Entonces, la vez que colaboraron, la verdad que fue una experiencia súper bonita que he disfrutado un montón. Y sabes que lo que podamos disfrutar y colaborar los dos, pues lo hacemos. Sí. A ver, volviendo a la pregunta, cuéntanos, por favor, o lo que es cuéntanos un poquito sobre ti, cómo empezó, cuándo, dónde, cuéntanos, cómo empezó esa trayectoria del periodismo. Bueno, es casi anecdótico. En Sudamérica me encanta. Se tiene el concepto de España como la madre patria por la historia, ¿no? Desde 1492 llegan los españoles, los llamaban conquistadores, y llegan a Sudamérica y empiezan a conquistar, entre comillas, países. Uh-huh. Y se hacen con 5 países que van a tenerlos casi durante 300 años. Yo considero que es dominio, y otras personas dicen que es, y desde el punto de vista español, que es conquista. Y bueno, se produce un cambio cultural y se impone, voy a llamarlo así un poco brusco, pero es que es así, la historia es así, la religión y el idioma. Uh-huh. En mi país exactamente se pierde el idioma que teníamos en en 1492 empieza este proceso. Durante 200 años es colonia, Colombia con Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, son 5 colonias que hay allí. Tiene un proceso y a partir de ahí ya se impone la religión católica, se impone el idioma y llega una parte, esto es a nivel de información, España llega y en estos 200 años lleva cerca de 15 millones de africanos, hombres, lo que implica eso, ¿no? Y Colombia, como es la cabeza del cono sur, la parte sur de Sudamérica, pero en la esquina norte tiene Colombia 2 mares. Uno por la parte oeste es el Pacífico, que terminará en Japón, dando la vuelta al mundo. Y el otro es el Caribe, que llega aquí a Canarias. Hasta ahí, ese es el marco geográfico. Optamos la religión y mucha cultura española, aparte de la cosa política. Desde entonces, nosotros... Perdona, es que la cosa política me sonó a chiste, ¿sabes? La cosa política. Entonces, sí, es un poco despectivo, pero tiene mucha historia. En la escuela nos enseñan cómo llegan los españoles. Versión española, no versión nuestra. Uh-huh. Porque los útiles que utilizamos, yo estoy hablando del año 1955, que yo me acuerde. Yo soy nacido en el 56. O sea, desde chiquitito oí hablar de España como la madre patria, la que nos dio el idioma y la religión. A medida que uno va estudiando, pues tiene otros conceptos sobre esto. Entonces, siempre vi a España como la madre patria, pero más a nivel cultural, no con esa metáfora que se quiere y que se nos enseñó, pero a medida que va estudiando. Y siempre quise venir a conocer España, siempre fue una meta, ese es el primero. Segundo, la profesión. Yo nací cuando no había internet, que es lo que le cuento a los niños, no había televisión, estaba llegando la televisión a Sudamérica, años 58, por ahí, empieza a llegar. Y lo que más escucho yo es la radio, desde pequeño. Duermo con la radio porque en mi casa no había otra cosa, éramos 5 hermanos y mi madre sola tenía que velar por nosotros. Entonces, la entretención, el mejor regalo que tuve en mi vida fue una radio. Y mis 4 hermanos, todos hombres, disfrutamos de ese regalo. No teníamos con qué jugar más sino la radio. Entonces, primero me hice oyente de la radio. ¿Y qué pasó con los boliches?
Ah, bueno. Sí, claro. Hacíamos los deberes y después salíamos a jugar o con monedas o con las chapas de los refrescos. También lo recuerdo. Sí, también. Es que yo también nací en la época cuando no había internet ni siquiera. La tele sí, blanco y negro, y yo era el mando de distancia, porque no habían televisiones de mando de distancia. Entonces, claro, vete a cambiar el canal y la que se levantaba era yo. Entonces yo era el mando de distancia. Y el internet no existía, sin embargo yo crecía en esa época, es justamente la transición de los ordenadores esos que parecían, no sé lo que parece eso, parecía una nave espacial, y después ya empezó a llegar a internet, pero fue en los tiempos básicos, era lo básico y era primitivo, eso era el internet cromañón. Entonces sí, también nací en la época y sé lo que es la vida con boliches, con las chapas de frescos, y jugar al escondite y no sé qué más juegos se hacen. Y sí, yo creo que ambos hemos vivido una infancia real. Sí. Exacto. Sí. De ahí surge la radio. Sí, cuenta. Y el gusto por la radio, pero también hay una parte psicológica. Yo nazco en un hogar donde no está el padre sino la madre, y la madre hace padre y madre. Uh-huh. Tiene 2 trabajos, en el día trabaja llevando una fábrica como jefe de personal, dirigiendo a 420 hombres que trabajan en tratando el hierro para hacer alambrón, clavos, etcétera. Y ella, mi madre, nunca creció más de unos 56 centímetros. ¡Ay, qué linda! Y ella llegó a dirigir 420 hombres, obreros. Entonces, estuvo así. Y por las noches era comadrona, porque en su pueblo no había enfermeras. Entonces, ahora entiendo, perdona que te interrumpo, por qué tu profundo respeto por las mujeres. Porque muchísimo. desde que te conocí, he podido observar y sentir el enorme respeto que tienes hacia la figura femenina, lo que es la mujer, todo lo que conlleva. Ahora entiendo todo. Qué buena percepción. Sí, totalmente, Me encanta esa percepción que tienes. Curiosamente, 5 hermanos, todos hombres, nos llevábamos año y medio, y la madre que teníamos era cuando tenía que hacer de hombre, o sea, fuerte, la persona fuerte, la que lleva el dinero a la casa y la que cuida, y la ternura de la madre por sus 5 niños. Le ayudaba a mi abuela. Entonces, mis talleres y mi parte periodística a nivel educativo tiene mucho que ver con lo que te estoy contando. O sea que vamos hilando esto. Segundo, la parte psicológica. Yo soy una persona extremadamente tímida. Lloro mucho, soy muy llorón. Se me nota mucho. Eso es bueno. Entonces, mi gusto por el periodismo fue de siempre. Nunca pensé ser otra cosa, ni futbolista, nada, solo periodista. Entonces hice mi bachillerato y pues, secundaria, se llama aquí la secundaria, y realicé un taller de radio, pero todo enfocado a 2 cosas, a la parte periodística y a la parte psicológica. Cómo quitarme esa timidez y cómo poder expresarme por un micrófono. En esa lucha diaria aprendí todos los métodos que hay de la BBC de Londres, de todo lo que se había inventado. Los clásicos, Sócrates y todas estas personas se metían en la boca piedras para poder desarrollar voz. Hay una película muy famosa. ¿Pero piedras de verdad? De verdad, para dices? poder... Sí. Hay una película, se llama Sócrates, y él tiene sus discípulos, y él enseña metiéndose piedras en la boca para desarrollar una voz potente. Ah, interesante. Voy a ver esa película. Y hay otra muy moderna, que es El discurso del rey. Ah, todavía no lo he visto, fíjate. Y tiene mucho que ver. Okay. Y esto lo encontré ahora, porque en la búsqueda diaria para poder hablar mejor, iba cogiendo esos detallitos. Nunca pensé que yo iba a vivir de eso. Ah, pues mira. Siempre por buscar una voz. No he conseguido la voz. Lo que he conseguido es vencer un poco, y eso no lleva más de 8 años. Soltarme un poco en la voz, pero aún siento el miedo de hablar en público.
curiosamente. Pero diciendo eso, la verdad que me sorprendes. Tú tienes una forma de hablar, de expresarte súper linda, súper bonita. Y la verdad que me sorprendes porque no aparenta eso. Fíjate cómo son las... Sí, es las una personas. paradoja. Es una paradoja, sí, sí. Sí, sí, Pero sí. realmente el periodismo, lo que es el comunicar y la educación, se convirtió en tu vocación porque llevas toda la vida haciendo eso. Y yo desde que te conozco dije, wow, qué gran persona y qué gran profesional en lo que... Y, o sea, encima siento que amas lo que haces. Entonces, claro, me sorprende lo que me estás diciendo. ¿Todavía estás con esa sombra ahí? Sí, 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 sí. Pues no lo parece, A veces, lo ocultas perfectamente. A veces en alguna intervención la paso mal, la paso realmente mal. Y yo, paradójicamente, voy a los colegios a inculcar eso, que hay un método, hay que encontrarlo. Y yo tardé casi 40 años para encontrar poder hacerme entender y que me entiendan por un micrófono que era mi obsesión, ¿no? Y hoy lo vivo así. Entonces, no pude vencer mis miedos al comienzo. Estudié en la universidad, hice un curso de locución, no pude con eso, pero mi obsesión por el periodismo era más fuerte. Entonces me pasé al periodismo escrito en una agencia de noticias, no tenía cómo pagarme la universidad, entonces me metí de becario prematuro y estudié 4 años comunicación social y periodismo, que es como se llama en Colombia. Entonces ahí empecé a escribir periodismo y una casualidad me llevó a conocer a un pintor, que es mi amigo del alma, vive allá en Colombia, a 8.000 kilómetros de aquí. Y él era el pintor del Premio Nobel de Literatura de Colombia, el único que hemos tenido, Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada. Y este pintor desarrolla el pop art que es, es arte europeo, pero se desarrolló en Estados Unidos y parte en Sudamérica. Esa es la justificación de que yo esté llevando una muestra ahora de arte pop aquí en la isla de Lanzarote. Esa es la otra razón. Y el otro proyecto que va unido a todo esto es el de los niños, colegios e institutos. 136 talleres he impartido en las 2 islas, Fuerteventura de aquí, y enseño este método a los chicos. Pero entre tu trayectoria y entre los proyectos nos hemos quedado estancados en la universidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, si nos hemos quedado ahí en esa época, ¿qué ha pasado? Yo, Es que realmente me gustaría saber cómo, bueno, lo sé en parte, pero también que los oyentes supieran quién eres y cómo has llegado hasta aquí, porque la verdad que tienes mucho que aportar al mundo. Uy, eso es responsabilidad. Bueno, una responsabilidad grande. Muy bonita la responsabilidad. Pero, sí. Bueno, yo pasé del periodismo hablado, expresión oral, curiosamente, por incapacidad. No pude llegar al punto donde yo quería, entonces digo, me voy a refugiar a escribir. Entonces me toca dedicarme a escribir en una agencia de noticias. Una agencia de noticias. Y porque tú eres autor de 2 libros. De 2 libros. Vale, ¿y esos libros vienen ahí en esa época o después? El primer libro es una antología de mi trabajo periodístico. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, yo lo hacía en una agencia de noticias y escogía los temas más interesantes y los iba guardando pensando en escribir un libro algún día. Las historias bonitas las guardaba, o historias que marcasen algo a nivel histórico o literario en mi país, siempre pensando en eso. Y lo concreté en 100.000 kilómetros a fuego lento, se llama el libro, mi primer libro, que sugiere aventura, ¿verdad? Y es un viaje que hago desde Sudamérica, desde mi país, para llegar a Canarias, que es donde decido vivir y puedo vivir. Son 100.000 kilómetros que he andado por
por todo el mundo y termino ahí. A fuego lento, qué bonito el título, 100.000 kilómetros a fuego lento. Es que enseguida es como tú dices, que has viajado tanto, a fuego lento para llegar a Canarias. Claro, ¿sí? ¿Cómo se gana uno la vida cuando deja su país? Sí. A ti te habrá pasado lo mismo. Sí. No sé, pero uno sugiere cuando dice, yo no soy de aquí, nací en tal parte. Nosotros, creo yo, en ese sentido, sin conocer tu vida a fondo, pero me sugiere algo de que tú tienes un acento, ¿no?, diferente al que tienen aquí. Entonces ya el solo hecho de oírte hablar me parece delicioso y me sugieren 1000 cosas. Y esta chica, ¿por qué está aquí? Como vino, y se le viene a uno un mundo de imaginación, ¿no? Creo que somos proclives a escribir una historia, la nuestra, y enseña eso, que eso es lo que tú estás haciendo aquí. Sí, yo estoy ahora mismo en tema de escribir porque es una de mis pasiones. Tengo mi blog, iba a empezar a escribir mi propio libro este año en enero, pero por circunstancias personales y un viaje familiar que tuve que hacer, lo aplacé. Así que el libro que tengo pensado hace muchos años ya escribir, pues lo aplacé un poquito, pero estoy con mis escrituras en mi blog, que tú sabrás muy bien, porque nosotros nos seguimos mutuamente. Y siempre te etiqueto en mis entradas de blog, donde están pues las entradas de radio y bueno, están los escritos. La escritura te entiendo, porque la expresión a través de la escritura es muy rica, te puedes desplayar tranquilamente. Y en una de las entradas de mi blog dije lo bonito que es la escritura, porque tú escribes una cosa y imaginas, mientras escribes lo imaginas, pero después lo leen 1000 personas y cada persona de esas 1000 imagina una cosa diferente. Eso es lo bonito de la lectura, que te da millones de formas de imaginar la misma frase. Es súper bonito. O sea, son mis reflexiones que yo hago mientras escribo. Entonces lo escribí en una de esas entradas y el tema del arte de la escritura me parece un arte súper bonito, súper... Es que eres la parte de ti y lo compartes con los demás. Entonces, lo que me dijiste ahora, el 100.000 kilómetros a fuego lento, da mucho para pensar, solamente ya el título. Y curioso. A ver, y cuenta entonces. ¿Eso lo escribiste cuando llegaste a Canarias? Cuando empecé a hacer prácticas de periodismo, porque en la universidad se exige 2 semestres, o sea, casi un año. El último año tiene que hacer uno prácticas en un medio de comunicación. Entonces, yo tuve la suerte de conocer... era un poco listo en ese sentido, que apunté y conseguí amistades de cursos superiores. Entonces, me hice amigos de la gente que ya iba a hacer prácticas y yo estaba empezando la carrera y otros estaban terminando. Entonces, para mí fue, claro, más por necesidad económica. Yo no tenía cómo pagarme una universidad privada en mi país. Entonces, supe que había becas y estos amigos pues crearon sus medios y hacían prácticas en medios como esta radio, por ejemplo. Radios grandes cogen un número de estudiantes de periodismo de último semestre y puede uno escribir, puede hablar, lo que quiera. Entonces, como yo no tenía sino para el primer semestre para pagarlo, tenía que buscarme la vida si quería terminar. Entonces, supe que un canal de televisión y una agencia de noticias que estaba a punto de ponerse en marcha, iban a becar una serie de alumnos. Entonces me fui en mis primeras vacaciones, terminado el primer semestre de periodismo, me fui, contacté con estos amigos y trabajé 3 meses gratis. Me ponían a recortar periódicos para ir familiarizándome, copiar de las radios las noticias y ya fui aplicando. Al tercer año ya pues bueno, todo este tiempo ya tuve beca, o sea, no me preocupaba cómo pagarlo porque me lo pagaba esta agencia. Y ahí ya me hice periodista un poco precoz, sin titulación ni nada de esto. Claro, con los enchufes que tenía, con los chicos que ya estaban terminando, pues normal. Eso es. Iba a hacer la tesis de grado y
un día hice un reportaje a un personaje que es muy curioso y gracias a él estoy en España, que es la computadora humana, un colombiano que aparece en el libro Guinness en agilidad mental. Y lo conocí, le hice un reportaje, él había venido a España a ver cómo era el ambiente y lo invitaron a homologar unos récords para el libro Guinness. Y él le gustó lo que yo escribí y me dijo, mira, ¿y por qué no te vas conmigo a España? 2 meses, yo te pago todo y tú me ayudas, me organizas las ruedas de prensa y tal. Y así llegué a España por 2 meses y llevo 25 años. No me gradué en mi carrera porque o me quedaba allá, me graduaba o venía a España y me quedé en España. Tienes la experiencia de la vida y a la vista está que en los trabajos que haces encima has llegado a ser nominado a Global Teacher Prize, que también después solamente mencionamos un poco más sobre ello, que has hecho muchas cosas que yo desde mi punto de vista creo que en tema de la graduación y decir tengo un título X, está bien y no. Yo de verdad creo en la universidad de la vida. Entonces, tú eres el típico caso de persona que te has pasado en la universidad de la vida y te has superado a ti mismo. Contigo me acuerdo de, es que lo que acabas de decir hace un ratito, que esa dificultad de expresarte, es que me sorprendiste totalmente. Y mira que hemos hablado ya muchas veces. En una de las entradas también comenté, por eso lo quiero mencionar ahora, que a mayor obstáculo o mayor miedo cuando nos enfrentamos a ello y lo aceptamos, lo abrazamos, detrás de ellos se esconde un gran tesoro. O sea, lo que estás haciendo constantemente realmente, o sea, constantemente, y lo estás inculcando esos valores a los niños con el Radius Patio proyecto en tema de los colegios, es realmente ese dragón que a ti te tenía dominado, pues lo domaste, lo tienes ahí cogido bien de las riendas y eres consciente forma parte de ti, y precisamente por ello estás enseñando a los demás que se puede vencer ese miedo. Y es súper bonito eso. Eres el típico caso de superación personal y profesional, obviamente. Y es algo grandioso. Te hace muy grande eso. Sí, sobre todo el secreto. He visto en muchos casos de psicólogos y psicólogas que se meten en ese ámbito y a prepararse en esa materia para superar ciertos miedos o ciertos temores o ciertos conflictos, ¿no? Pienso que el filósofo también hace lo mismo, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿quién soy yo y qué hago en este mundo, ¿no? Entonces, un recurso, estudiar filosofía, ¿no? Pienso que sean las cosas así. Yo lo digo desde mi punto de vista. Un día me encontré sin empleo porque en periodismo hay mucho desempleo, sobre todo que llevamos un complejo, con la venia de mis colegas que me escuchen. A nosotros se nos llega a decir muchas veces, mira, que tú trabajas con el medio tal y solo que te identifiquen con ese periódico, con esa televisión, con esa radio, ya eso es un plus de tu salario. Un caché, por decirlo de esa forma. Entonces, claro, yo no soy de aquí y me tocó empezar desde el comienzo. Otra vez, empezar a abrirme paso. El idioma no es lo mismo. 600 millones de hispanos hablamos español, pero uno cree que es el mismo idioma. No. Aquí mismo encuentra uno unos términos que usa y no se usaban, o se usaron hace mucho tiempo y tienen otro significado. Entonces hay que empezar por ahí, ¿sí? Una palabra que yo digo, aquí no, en mi país no quiere decir lo mismo, tiene otro significado. Ahora que estamos a propósito en los 400 años de Cervantes, estamos en la semana y el mes del libro, por ejemplo. Todo esto son puntos de reflexión, ¿no? Que no es el mismo idioma, aunque digamos que es el mismo idioma. Entonces también hay que aprender todo ese tipo de cosas. Hay una anécdota. El matemático con el que vine, él daba conferencias, a él le aprendí esto de trabajar en los colegios, porque él enseña matemáticas, pero es muy divertido para eso. Y entonces decía, cuando yo era pequeño apostaba con mis amigos de mi cuadra. Claro, cuadra es sinónimo, pues
todo el mundo se partía. En Madrid nos pasó eso, se partía la risa. Y me decía él, ¿por qué se ríen? Y yo ya sabía. Le digo, no vuelvas a decir que la cuadra, porque si no, tú andabas con tus amigos caballos, eras un caballo. Y así sucede, ¿no? El vino en Colombia, el tinto es un café muy claro, café americano, y el tinto en España ya sabes qué es. Claro, vino tinto. Vino tinto. Sí, sí. Entonces todo este tipo no es el mismo idioma. Ahora que estamos en el mes del libro, pues vale, lo traigo a colación para eso. Uh-huh. Entonces tú llegaste a España con esa persona, con ese matemático, sí, la mente prodigiosa, sí, de acuerdo, sí. Y te quedaste. Sí, bueno, conocí a Obviamente que te quedaste, claro. Yo venía por 2 meses, conocí a la madre, yo tengo una niña de 15 años en Fuerteventura, conocí a la madre y me quedé. Ella estaba haciendo unas prácticas en Inglaterra como au pair, estaba aprendiendo el idioma y nos conocimos 4 días antes de que ella regresara a Londres y yo tenía que regresar a Colombia. Estaba escribiendo mi primer libro y entonces me dijo, mira, ya que vas a Colombia, ¿por qué no pasas que en la casa donde yo estoy no les importa que reciba una persona aquí? Y pasé y se convirtió eso en un paso de 1 año. Estuve 1 año allá. O sea, Mira tardé tú. llegar a mi casa. Fíjate. Y bueno, publiqué el primer libro y después ya me puse a vivir con esta chica en Madrid. Y estuve un tiempo, vivimos 18 años y ahora pues mi pareja es polaca y trabaja conmigo en los talleres porque es psicóloga también. Sí, la conozco. Tú la conociste. Y bueno, esa es la vida, ¿no? Y profesionalmente me decanté por la educación por una casualidad. Fui a un colegio a dar una conferencia sobre García Márquez, que eso es lo que me ha marcado siempre. García Márquez es una casualidad y se me ha enquistado. Es un tema que va conmigo. Sí, Todo va en función de eso sin proponérmelo. Me invitaron a dar una conferencia y al terminarla escuché que había una música en el patio de recreo. Y pregunté y me dice la profesora que me invitó, no es que los niños juegan a la radio. Entonces presté atención, digo, mira, pero no ponen sino música. Ah, sí, no más se les ha puesto todos los aparatos, pero los niños no ponen sino música. Entonces le dije, mira, con unas clases sobre qué es noticia, qué es entrevista, ellos podrían hacer cosas. Sí, pero es que ningún profesor trabajamos en eso. A los 15 días me invitaron a dar el primer taller. Eso fue el 18 de abril del 2008, hace 8 años. Esa es la historia. Y desde entonces dije, bueno, periodismo de medio lo aparco porque era muy difícil conseguir aquí un contrato de trabajo en un medio de comunicación. Se usa mucho, hay que ser vendedor de publicidad, etcétera, con excepciones, ¿no? Hay unas marcadas excepciones. Y se vuelve uno productor de programas de radio, productor de programas de televisión. Me parece loable y es muy interesante para una persona, para que se desarrolle una persona. Pero bueno, yo ya tenía mi edad y dije, me gustó eso y empecé a desarrollar, a crear un método echando mano de lo que aprendí para quitarme mis miedos. Entonces dije, algún día me sentí más cómodo y empecé a enseñarle a los niños eso. Y eso es lo que hago yo a diario. Hago un juego, es un juego en el que interviene gente de fuera, los profesores y los niños que aprenden qué es una noticia. Les enseño el significado que yo ya tengo, soy convencido. En la universidad me decían, noticia es cuando el amo muerde a su perro. Eso fue el primer día de clase en la universidad. Y yo concluyo ahora diciendo, noticia es todo aquello que nos sorprende. Y si sorprende, pues sí. Y si sorprende a un mayor número de personas, es más noticia. La noticia de las 6 columnas de lado a lado en un periódico y la columna de abajo. Depende del grado de sorpresa. Cuando un hecho deja de sorprendernos, deja de ser noticia. Esa es la moraleja. Es verdad, ahora que lo dices que cualquier cosa que, claro, me sorprende algo y digo, qué noticia.
Es que es así, no hay más. Claro. Claro, hablando de ese proyecto que empezaste, pues claro, es el proyecto de Radiospatio, de Recreo, en el que participé, y la verdad que puedo decir, ese proyecto es realmente importante, es creativo, porque en ese proyecto, en ese espacio-tiempo que estuve participando activamente, me dejé entrevistar por los niños para que ellos practicaran. Al menos desde mi punto de vista he podido observar cómo, claro, estamos en Lanzarote, es una isla multicultural, y me he fijado de que hay tantas tantas razas diferentes, tantas religiones diferentes entre los niños, pero que se llevan tan bien, porque en esos talleres de Radiospatio es lo que una de las cosas que le estás inculcando es la colaboración mediante la comunicación. Y realmente lo pasan bien. No hay prejuicios, no hay exclusión social ninguna. En cuanto al clásico moving de los colegios, en ese proyecto lo he visto que eso no existe, no tiene lugar. No tiene lugar a que haya niños que desprecien a otros. No, que hay solamente colaboración, comunicación y mucho cariño y muchas risas. Eso es lo que he observado. Y desde mi punto de vista es un proyecto muy importante a la hora de inculcar esos valores a los niños, porque son esponjas. Son esponjas y cuando aprenden eso desde la edad más temprana, lo van a después transmitir de mayores. Y desde aquí no estoy segura ahora mismo si ya lo he comentado. Algunas de mis entradas seguramente que he comentado algo, pero desde aquí me gustaría un poco lanzar esa voz que la educación debe venir desde casa. Desde la casa, que los padres sean conscientes de que donde se educan los niños es en sus hogares. Y el colegio es el lugar donde se enseña la enseñanza y no se educan los niños. O sea, que no se lancen las pelotas a los colegios donde se supone que deben educarse los niños. No, la educación viene de los hogares. Y después, si no hay educación en los niños, pasa lo que suele pasar en los colegios, que hay un moving entre los niños y que hay un niño pues más fuerte por X razones y un niño que es un poco más débil pues lo está pasando mal. No, eso no. O sea, claro, yo lo que quiero decir con eso, que se está creando conciencia con este proyecto, lo que estás haciendo. Lo he podido observar, lo he podido vivir con los niños. La verdad que lo he pasado súper bien y he visto todo tipo de nacionalidades, todo tipo de religiones, porque hay diferentes religiones también, que se nota por la vestimenta. Y es que no hay exclusión ninguna entre ellos. Sí, hay otra dinámica. Y totalmente. Date cuenta que los niños, perdona que te interrumpo, porque los niños realmente son amor puro. Los prejuicios y las historias entre la religión y las razas lo tenemos los adultos. Eso lo empezamos cuando ya empezamos a ser adultos y empezamos porque la sociedad dice, porque no sé qué, no sé cuánto. Los niños no tienen esos valores. Lo inculcan los mayores a los niños. Sí, el niño, claro, por naturaleza asimila el medio, claro. La cultura es todo lo que aprendemos, bueno o malo, y si se generaliza, eso hace parte de una clave cultural. Entonces, lo que tú dices, ese es el principio, saber qué educación hay en la casa y posteriormente el profesor es una extensión de la responsabilidad de los padres. Exactamente, sí. No es la responsabilidad, es lo que viene, es una extensión que viene del hogar. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y segundo, antiguamente se aprendía primero a hablar y después a escribir. Y ahora el esfuerzo, que es un poco difícil, es ponerte a escribir sin saber todavía comunicarse, hablar. Eso creo que está por corregirse, debe corregirse. Hablar y escribir, sí, es mucha la pretensión y la necesidad. Y después sí, poner las cosas en su lugar es muy importante y eso es lo que hacen los niños, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa
Néstor, tengo como de costumbre siempre pues dedicar una canción a mi invitado o mi invitada. En este caso te dedico una canción que es de nuestra quinta. ¿Va? Yo soy un poco menor que tú, pero es de nuestra quinta. Yo he sido educada con este tipo de música. Entonces no sé por qué te veo muy en resonancia con esta música. Pues te la dedico con mucho cariño. Gracias. Crónicas Radio, Cope Lanzarote, 97.4. Estamos de vuelta después de la canción que he dedicado a Néstor. ¿Te ha gustado? Preciosa, ¿no? Así en energía. Es que yo he sido educada con ese tipo de canciones y yo siempre digo, bueno, es de nuestra quinta, porque la canción es la música que me ha enseñado fue mi padre. Entonces, mi padre era de ese tipo de música y bueno, yo me han dado de mamar con esta música. Hay que crear un ambiente para hacer lo que a uno le guste. Sí, yo cuando digo a los chicos de hoy en día los nombres de los artistas
artistas de antes me quedan como, ¿eh? ¿Quién es? Y digo, pues claro, es diferente, pero bueno. Volvemos al tema que hemos hablado antes, rematamos un poquito el tema del proyecto Radios Patio, el tema de la educación, y me gustaría tocar otro tema bastante interesante. Bueno, cuéntanos un poquito de la educación, porque es bastante interesante. Hemos hablado sobre proyecto Radios Patio. Sí, bueno, soy un privilegiado en el sentido de que he podido desarrollar el sistema educativo con el que me hubiese gustado educarme. Es verdad. En la infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hubiese sido mejor periodista si hubiese tenido el método que estoy aplicando. Primero, a desarrollarme como persona y después como testigo o como investigador, que debe ser el periodista. Claro, porque cabe mencionar de que tú has sido nominado al premio Global Teacher Prize, que es como si fuera el premio Nobel, pero en educación. Y eso no lo consigue cualquier persona. Es bastante importante ese premio. Sí, es algo, aparte, tiene que ver mucho con la geopolítica actual, ¿no? Esto es un premio que se crea en Londres, una fundación dedicada a los profesores, muy importante, y financiada o patrocinada por Dubái, uno de estos jeques que lo compran todo ahora, el fútbol y todo. Pero tuvieron, y en esto sí vale la pena reconocerlo, si hay 6 premios Nobel todos los años, de la paz, de la ciencia, la medicina, etcétera, faltaba algo muy importante que era la educación. Esta gente que se gana todos estos premios, algún día recibieron una educación, claro, una buena educación. Y este premio lo que crea es eso, premiar una buena educación. Alguien que tenga empatía por su profesión primero, que tenga la convicción, y segundo, el respeto hacia esa profesión. Eso es lo que hace este premio, me parece acertado. Entonces, ahora, siendo materialistas, el premio Nobel de Literatura gana $800,000. Pues este premio paga $1,000,000 al ganador. Entonces tiene mucho por qué ser considerado el Nobel de la Literatura, el Nobel que hacía falta. Solo se han otorgado 2 años, en el 14 y este. En 2015. En el 2015, pero se entrega al año siguiente. 2016. Ha ganado, y por eso no me quejo de no haber llegado allá, una profesora, una maestra palestina. Es verdad, sí, he visto que el ella resultado. fue, eso vale la pena reconocerlo, una persona sobreviviente de un atentado. Iba a la escuela donde enseñaba, iba con sus niños que iban a la misma escuela, son sobrevivientes, y desarrolló un método más o menos con unas técnicas y unas estrategias de educación para, primero, aliviar la parte psicológica y, segundo, reencauzar a los niños. Me parece, no lo conozco a fondo, pero nos llegó esa información, ¿no?, a los que tuvimos ese privilegio. Hasta ahí. Lo que yo quería recalcar, la educación hoy, por hoy, bueno, los que hemos tenido ocasión de pasar y estar en una universidad, vemos es que Occidente ha desarrollado un sistema educativo dependiente, donde te enseñan a ser empleada en la mayoría de los casos, ¿sí? Creo que sigo el 80% de las carreras y están orientadas a eso, a que tú trabajes para los demás. Entonces la parte creativa, hoy por el Internet, por ejemplo, ya la gente se desarrolla a su manera, no porque en la universidad te hayan dicho coja por aquí, sino por su propia investigación. Esta sociedad va a empezar a cambiar por eso. Ya está cambiando. Ya el concepto del dinero en Internet es diferente. Ya es a pinchar. Cuantas más personas me busquen en la página web y tal, están adquiriendo otros valores. Esa es la educación del futuro. Los niños hay niños prodigios que son multimillonarios
por hablarlo fríamente, es por eso. Se han hecho investigadores, han experimentado, tienen mejores recursos que antes. La universidad se está quedando obsoleta hoy, hay que cambiar. Y los niños van más adelante que en cualquier otra cosa. Esa es la reflexión que tengo yo ahora. Hay que cambiar. Estamos en una sociedad donde hay mucho desempleo. ¿Por qué? Porque el sistema de trabajo es obsoleto, la educación es obsoleta y hay que volver al principio. Hay que darle alas a los niños, a las personas para que vuelen y encuentren un nuevo camino hacia algún sitio. No que lo lleven de la mano, hay que dar las herramientas para que ellos desarrollen lo que quieren y pueden hacer, sus talentos. Esa palabra va a jugar mucho de aquí en adelante. Y sobre todo que crean en sí mismo cada uno, es muy importante, porque, bueno, yo lo digo con mi propia experiencia, porque muy pocas personas, ahora lo van a saber todos porque lo voy a decir, pero muy pocas personas saben, lo saben solamente mis allegados, que yo sí he tenido pánico escénico a hablar en público. Yo acepto el proyecto de radio, pero es por esta razón. Yo hace un montón de años estudiaba teatro, me encantaba siempre lo que es la actuación, lo que es el arte. Yo quería ser, pues, o astrónomo o actriz. Entonces yo digo, bueno, actriz es más fácil. Y la gente me dice, peluquera, no, peluquera no. Además, peluquería es una profesión súper bonita. De hecho, bueno, he visto, son verdaderos artistas. Pero yo no quería ser peluquera, yo quería ser o actriz o astrónoma. Y digo, pues actriz. Y estudié teatro. Y en un momento de mi vida, cuando, bueno, los que me conocen, pues saben que en mi vida, en mi infancia, en la adolescencia no era muy fácil. Me tuve que hacer yo a mí misma. Y claro, en un momento de mi vida, cuando estaba yo estudiando con las artes escénicas, hubo un corte de comunicación dentro de mí, hacia afuera y dentro de mí. Fue por un miembro de familia y me bloqueé totalmente me bloqueé. Entonces yo empecé a tener pánico escénico y lo alimenté tanto ese miedo que llegó un punto que no me bloqueaba. Entonces, los últimos años, pues ya, hoy en día soy así, comunicativa, porque precisamente me lo he trabajado. Y precisamente una de las cosas, la que más he estado practicando, por eso de esa forma, era creer en mí. Entonces los niños hoy en día, lo que veo que le falta ese punto de decir cree en ti, que se lo digan a los niños en sus casas y la gente que los rodea, cree en ti y cree en tus talentos. Eso es un punto muy importante, aparte de lo que acabas de mencionar. Claro, estamos viendo en la televisión que MasterChef, La Voz, etcétera, se está trabajando mucho, son programas con mucha intención, pero sobre todo crear la competencia, crear la autosatisfacción, las metas en los niños. Igual reacciona un niño que una persona mayor. A las personas hay que darles la parte positiva. Tú vales esto, descubre en qué vales y con eso vas a derrotar los miedos, a derrotar las deficiencias. Todos tenemos deficiencias. Y ese es el secreto de la vida. Entonces, creo yo, para mí, después de tantos años, esa es mi conclusión, ¿no? Y la educación debe motivar, como a los pájaros, ¿sí? Que la madre le enseña al pequeño pájaro, en mi país le decimos los pichones. Los pichones, sí, aquí también se les dice. Enseñarles a volar, ¿no? A eso. Entonces, es a descubrirse y darle alas, que vuele, y no dirigirlo todo el tiempo porque nos pasamos la vida en eso. Claro, después los niños se hacen dependientes y se tratará que crean en sí y aprendan a volar lo antes posible. Que no quiere decir que no disfruten de su infancia, pero que efectivamente que crean en sí mismos y nada, que todo es posible. Si uno cree en sí mismo, el alma te dice, mira, pues esto, y el niño dice, pues sí, cree en sí mismo y puede hacer lo que uno se proponga. Eso es y claro, esa labor la que tienes tú para con los niños, con el proyecto que te he visto en acción,
La verdad que es súper bonita y va sobre ello. Tú lo que estás realmente ahí haciendo es que sí le explicas lo que es la parte no técnica, sino lo que es la lógica. Pues mira, esto funciona así, así, así. Pero después veo que les animas, les incentivas a que hablen, a que se expresen. Y justamente me di cuenta que en ese proyecto Radiospatio se ve claramente a qué niño hay que apoyarlo más, a qué niño hay que animarlo y cuál de los niños es más suelto. Porque realmente yo he visto verdaderos talentos en el colegio. Me acuerdo mi primera experiencia con tu proyecto. Había un niño, es que me acuerdo de ese niño, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo de ese niño, que se nota que tiene un talento y además la comunicación es su vocación. Se le da tan bien, pero tan bien, que me quedaba mirando al niño y digo, pero fíjate tú, el talento y la fuerza que tiene ese niño, porque era chiquitito, pero tiene una fuerza de su alma, lo que era él, era impresionante. Me fijé mucho en ese niño y me acuerdo hasta hoy de ese niño, era impresionante. Y obviamente los demás también, pero siempre hay uno que destaca, pero no por destacar, por competir, sino porque es así. Los niños yo creo que no, hasta que llegan a cierta edad, que empiezan con los prejuicios, no conocen la palabra competencia, sino colaboración y lo que reflejan, lo que tú ves es lo que hay. O sea, no hay una máscara, sino los niños son así como son y punto. Eso es lo que me gustó con esa colaboración con el Radiospatio, fue eso, de trabajar con los niños y ver, estar ahí. Yo estaba en mi salsa, yo estaba estaba más contenta porque trabajar con niños es muy bonito. Sí, entonces, claro, ahí tienes una gran labor con ellos, inculcar esos valores de alta calidad desde la edad temprana. Bueno, tuvimos, en esta semana terminé un taller con 10 alumnos nada más, 10, de un perfil que es cierto, no digo de qué centro es porque no vale la pena, pero están en un proyecto para que ellos mejoren su comportamiento, etcétera. Y normalmente estamos con 70, 80 y 90 alumnos al día. Y esta vez fueron entre 8 y 10 que tenían ciertos problemas, adolescentes de instituto, y hemos conseguido que hicieran en solo una semana 2 programas de radio en una radio oficial estatal y en su colegio con un espectáculo como los que tú viviste. Y ahora aspiro en el mes de mayo ir a las escuelas unitarias rurales donde hay niños desde los 3 hasta los 14 años en una misma aula. En esto, eso es donde vamos a emprender una segunda y definitiva etapa, ¿no? Que no conozco ese sector. Bueno, Néstor, la verdad que me da mucha pena porque tenemos tantas cosas que hablar, pero ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedaron cosas pendientes que hablar y antes, lo voy a decir yo, hay un radio maratón que está previsto para el 30 de mayo, ya ahora casi, entonces dentro de un mes. Es una radio maratón que tiene que ver con el terremoto de Ecuador y es una maratón entre colaboración entre varias radios para colaborar y para aportar ayuda hacia los afectados del terremoto de Ecuador. Entonces, y como estamos ya escasos de tiempo, lo que voy a mencionar, lo menciono para que la gente que quiere colaborar y ayudar, entonces se ponga en contacto contigo. Tú en Facebook estás, en redes sociales, estás como Néstor Raúl Osorio Cantor. Y si quieres aportar algún tipo de contacto diferente para donde te pueden contactar por este tema en concreto, pues lo puedes decir. Y si no, pues en Facebook estás como Néstor Raúl Osorio Cantor. Sí, en este terremoto murieron cerca de 700 personas, más de 2.000 damnificados. Sí. Y bueno, aquí hay muchos familiares de ellos. Pretendemos eso, que en una maratón de 10 horas de radio, la gente dé su aportación y vamos a tener espectáculos de todo tipo, de 11 a 11 el día 30 en la Casa de la Juventud. Vale, perfecto. Pues la gente que está interesada, que se ponga en contacto contigo, entonces. O que se ponga en contacto conmigo para yo agilizar también la información, que por cierto, los que me siguen saben que mi página web es susanasai.com y mis redes sociales también con el mismo nombre. Vamos terminando.
Néstor, muchísimas gracias. La verdad que me pesa mucho despedirme de ti en este programa, pero tenemos el tiempo limitado. Pero seguramente volveremos a colaborar en este programa contigo. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. De verdad que para todos nos ha encantado trabajar contigo y por supuesto que nos vamos a encontrar en más de un trabajo de estos. Bueno, pues muchas gracias. Pues mis queridos oyentes, hasta aquí el programa El Arte de Vivir. Os deseo un muy feliz fin de semana y nos oiremos la próxima semana. Buenos días y feliz fin de semana. Adiós. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little bit. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know this. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders.